Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Proverbios 8, 15, 16, dice así: Por mí reinan los reyes y los gobernantes decretan justicia. Por mí gobiernan los príncipes y los nobles, todos los que juzgan con justicia. Y luego también les invito a abrir sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resista a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí llevan condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios, para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Esta es la palabra de Dios. En esta mañana quisiera que recordemos que en los domingos anteriores hemos estado reflexionando acerca del Estado y su relación con la Iglesia, y también acerca de lo que Dios tiene o ha ordenado para el Estado. Es un tema muy amplio, pero este va a ser el último tema en esta parte. Hay varios subtemas que en algún momento lo estudiaremos con mayor profundidad. Sin embargo, hay lineamientos generales que como iglesia debemos o no debemos al Estado, y también el Estado hacia la Iglesia y el ciudadano. Bueno, en la historia conocemos normalmente los extremos del gobierno. Por ejemplo, los gobiernos que se atribuyen todos los poderes y que pueden hacer lo que se les pega la gana, llegando a un abuso extremo contra sus ciudadanos. Pero también hay el otro extremo donde los ciudadanos piensan que tienen que hacer lo que quieren o pueden hacer lo que quieren. Pero también en la iglesia a veces algunas corrientes de pensamiento no bíblico piensan de que como Dios es rey del universo y de su iglesia, el Estado no tiene derecho sobre ellos o no tiene autoridad sobre ellos, y que ellos están por encima de la autoridad del Estado. Entonces hay extremos en la vida real que se ha vivido desde la caída de Adán y Eva hasta hoy en día. Entonces, pero sin embargo, cuando hemos leído las Escrituras, Pablo en Romanos 13 dice: sométase toda persona a la autoridad. Entonces, este mandato obviamente puede ser muy mal interpretado, y uno dice: muy bien, entonces el Estado, el gobierno tiene derecho a hacer lo que quiere. Sobre todo en un país como el nuestro, que nos gusta las trifulcas, los levantamientos y oposiciones, y que también se da en la iglesia. Entonces, si bien Dios ordena el Estado civil, como hemos establecido, para que ejecute Dios su voluntad en el Estado, y que esta es consecuencia de la caída del pecado del ser humano, y Dios ha establecido el Estado para que permita corregir o que el pecado y la maldad no llegue a sus límites extremos. Pero esto no siempre es una realidad
toda vez que los que nos gobiernan son seres pecadores y caídos también. Entonces, Dios ha establecido el Estado para refrenar el pecado. Y la iglesia también, obviamente. Entonces, y en ese contexto, entonces Pablo dice que hay que someterse a la autoridad. Y esto nos lleva a establecer una doctrina fundamental en la iglesia. Que así como Dios ha establecido el Estado, Dios también ha derivado su autoridad sobre el Estado. El poder del Estado, el poder de las organizaciones civiles es o proviene o es derivado de Dios. Y Pablo lo afirma 3 veces aquí en este texto. En el verso 1, porque no hay autoridad sino de Dios. Toda autoridad ha sido puesta por Dios. ¿Te gusta a ti o no? ¿No es cierto? Por ejemplo, aquí en el Perú hay grandes sectores que no les gusta que Dina les gobierne y van a marchar en contra de ello posiblemente en las próximas semanas. Pero eso no quita que ella sea su presidenta o nuestra presidenta. Y hay otros que están de acuerdo. De la misma manera, Dios reina sobre todo Estado, lo reconozcan o no. Porque Él ha establecido el Estado para hacer el bien. Entonces, no hay autoridad sino de Dios. Las que existen por Dios han sido constituidas. El que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Bueno, usted dirá, ¿y qué de los dictadores, no? Bueno, ese es un tema aparte, pero como dice el dicho popular, el pueblo se merece el gobierno que elige. Entonces, en estos textos Dios establece por boca del apóstol Pablo que la autoridad del Estado proviene o es derivada de Dios. No es una autoridad que proviene de otras fuentes como se estudia en el derecho. Las diversas propuestas que se han hecho, que no las voy a mencionar en esta mañana. Entonces, en Proverbios, el capítulo 8:15, Pablo dice lo siguiente, lo hemos leído al inicio. Por mí reinan los reyes, y los gobernantes decretan justicia. Claramente Dios se expresa aquí. Y también en Primera de Pedro, el versículo 2:14. Dice, a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Entonces Dios ha establecido les ha dado poder a los gobernantes. Y en un episodio muy interesante, Jesucristo menciona este caso cuando está frente a Pilatos. En Juan, el capítulo 19, versos 10-11. Pueden ustedes abrir sus Biblias allí. En este texto, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 19, versos 10 y 11. Solamente estamos estableciendo bíblicamente que el poder del gobierno o del Estado es derivado de parte de Dios. Entonces, Juan 19, versos 10 y 11. Pilatos entonces le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte? ¿Y que tengo autoridad para crucificarte? Jesús respondió, ninguna autoridad tendrías sobre mí si se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. No, esto suena a los gobernantes tiranos, ¿no? Yo tengo el poder sobre ti, Jesús, para soltarte y para mandarte a matar. Entonces Jesús le dice, bueno, Pilato, no tuviera ninguna autoridad
si Dios no te hubiera delegado parte de esa autoridad. La autoridad de Pilato, como de todo gobernante, ha sido derivada de Dios, delegada por Dios. Por lo tanto, al ejecutar su juicio sobre Jesús, Pilato también era responsable delante de Dios por la forma como lo ejecutó. Y esto es para todo gobernante. Son responsables de Dios de lo que hacen con su pueblo. Entonces, nosotros podríamos decir a nuestros gobernantes hoy en día, como Jesús le dijo a Pilato, ninguna autoridad tendrían ellos si Dios no les hubiese delegado. Pilato hizo un mal uso de la autoridad, no obstante la autoridad de que se valió para hacerlo le había sido delegada de Dios. Todos los gobernantes pueden hacer mal uso y lo hacen de su autoridad, pero Dios nunca les ha ordenado que abusen de su autoridad, sino que cumplan el propósito de Dios. Ahora, nuevamente, si bien es cierto, los gobernantes tienen poder, autoridad delegada de Dios, entonces debemos someternos en todo a nuestras autoridades, o su poder, su autoridad no tiene límites. Bueno, ese era el argumento de hace varios siglos de algunos gobernantes en Europa. Hablando hoy en día, nuestros gobernantes o los gobernantes pueden hacer lo que se les pega la gana, tienen una autoridad sin límites. Algunos dirán sí, pero hay una constitución, etc. Ustedes saben que los presidentes pueden cambiar y lo hacen. Aquí en el Perú se ha cambiado varias veces la constitución y etcétera, etcétera. A veces para sus propios fines malvados, no siempre para bien. Entonces, ¿pueden hacer ellos lo que quieren? El sabio Hendrickson dice así: ¿quiere esto decir entonces que el apóstol exhorta a una obediencia sin límites, a un sometimiento tan absoluto que aunque el mandato del magistrado estuviese en conflicto directo de la voluntad revelada de Dios, debe ser obedecido en esas circunstancias? O sea, puede, y esto hablando exclusivamente para los ciudadanos del reino de los cielos, para nosotros los creyentes, significa que los creyentes debemos de someternos incluso en todas aquellas normas y leyes que propicia el gobierno y que están en oposición a las Sagradas Escrituras. La respuesta es por supuesto que no, en ninguna manera. La autoridad que Dios delega no es ilimitada. Los gobernantes no tienen autoridad absoluta y final sobre la totalidad de la vida de los ciudadanos y sobre las esferas de la soberanía que Dios ha establecido, pero se circunscribe estrictamente y propiamente al gobierno. Entonces aquí esto ha sido un debate y sigue siendo un debate entre el mundo evangélico, pero en nuestra posición, el gobierno de Dios, el gobierno de la autoridad o la autoridad de los gobiernos tiene límites y que los creyentes no estamos obligados a obedecer todo aquello que va en contra de los mandatos de Dios. Nosotros hay grupos en la sociedad que se llaman las esferas de la soberanía y que ellos tienen cierta autoridad también sobre esas esferas. Por ejemplo, los padres en el hogar. El gobierno no debería usurpar
la autoridad de los padres como se pretende hacer en algunas sociedades. Los maestros en la escuela, los ministros y ancianos en la iglesia, los administradores y ejecutivos de las empresas, en las ciencias, el Estado no tiene autoridad sobre ellas, porque no han sido creaciones del Estado o establecidas por el Estado. En las esferas de esta autoridad, que también ha sido delegada por Dios, el Estado no tiene derecho a interferir, a menos que en estas esferas se esté operando sin control y dando rienda suelta a los intentos del pecado. No puede, pero sí puede, siempre y cuando se manifieste la injusticia en estas esferas de la soberanía. He tomado unos ejemplos de Jonathan Leeman, 2, 3 muy interesantes, por ejemplo. Si alguien roba un celular en una tienda, Claro, por ejemplo, o Movistar, no estoy haciendo publicidad a estas empresas, ¿no? O se apodera de una propiedad como está de moda ahora, ¿no? Dios me ha dicho, oye, esta propiedad nos pertenece, el nombre del Señor lo tomamos, no sé aquí en Lima. Entonces, ese grupo de personas, esa persona, está violentando la propiedad del otro o la libertad del otro. En esas circunstancias el Estado tiene que actuar. Y si es posible, meterles preso. Se ha incurrido en una injusticia. Por lo tanto, el gobierno civil debe intervenir. Otro ejemplo. Normalmente el gobierno debe dejar a las empresas, a los negocios en libertad de operar. Pero en el momento que abusen de sus empleados o que paguen sueldos injustos, es decir, que haya diversos tipos de injusticia, el gobierno tiene que corregir esas injusticias. O cuando hay restricciones o no hay restricciones. Por ejemplo, la naturaleza egoísta del hombre domina sus decisiones y fácilmente se comienza a hacer daño a los otros. Por lo tanto, a veces es necesario regular, en este caso, los precios, por ejemplo, el gas, la gasolina, etc. En circunstancias como las que hemos pasado por ejemplo, el periodo de la pandemia o algún desastre natural. Puede poner restricciones del Estado, pero no tiene autoridad para intervenir en todas estas esferas si están siendo administradas de una manera correcta y justa. De manera que la autoridad del Estado se circunscribe siempre al círculo de sus actividades propias, la ley y el orden en la sociedad. Entonces, el Estado no debería intervenir en estas esferas si están funcionando correctamente. Ahora, en el texto que hemos leído hay un término que se usa ahí, que los gobernantes son ministros de Dios. Bueno, los ministros de Dios, la palabra ministro significa diácono. Y el término ministro implica servicio, servir. Dios dice que los gobernantes son sus servidores de Dios. En tanto y mientras ocupen sus cargos, solamente cuando ocupan sus cargos. En sus personas no vienen a sustituir a Dios, porque Dios nunca ha abdicado de su autoridad divina.
Por esa razón no pueden ellos gobernar como se les pega la gana, sino que han de someterse a la voluntad de Dios en el desempeño de sus cargos. Pablo nos enseña que los ministros que gobiernan tienen que hacerlo para el bien de la comunidad. Ese es el propósito por el cual Dios les ha delegado su autoridad. Ahora, con respecto a los creyentes, a la iglesia, entonces el mandato está ahí: sométase toda persona a la autoridad. Entonces, ¿significa que debemos someternos en todo? Esa es una pregunta que lancé hace rato. Y esta es una pregunta pertinente para nosotros que vivimos en esta sociedad peruana, de una manera muy particular. Entonces, cuando Pablo escribe Romanos 13:12, Romanos está pensando, Pablo al escribir a los hermanos de Roma y a las iglesias, él está viviendo en un contexto donde el gobernante es un dictador. Sin embargo, Pablo está pensando en aquel gobernante que cumple su deber de preservar el orden, de dar aprobación a la buena conducta y de castigar el mal. Es decir, que cumple el propósito por el cual Dios le ha delegado poder. En este caso, el que se opone a la autoridad se resiste a la autoridad, sin duda a la ordenanza divina, siempre y cuando, resaltemos esto, el gobernante está ejerciendo esa autoridad, cumpliendo el propósito divino por el cual Dios se le ha delegado. Entonces, este no es un mandato universal que debe ser obedecido. Ahora, ¿cuándo no debe ser obedecido? ¿Cuándo los creyentes no debemos someternos? Hay dos casos. Entonces, hay dos casos particulares. En primer lugar, tenemos que ser obedientes al Estado, al poder civil, hasta el punto en el que seguir obedeciendo al Estado significaría desobedecer a Dios. Si el Estado manda a hacer algo que Dios ha prohibido, o prohíbe lo que Dios manda, entonces nuestra obligación cristiana es resistir, desobedecer los mandatos del Estado, de la autoridad civil. Dicho de otra manera, cada vez que se promulgan leyes que contradicen las normas de Dios, la desobediencia del creyente se convierte en una obligación cristiana. Veamos algunos ejemplos. Esto sucedió en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Hay varios ejemplos, no voy a leerlos todos, pero mencionaré algunos de ellos. Por ejemplo, habla su Biblia en Éxodo, el capítulo 1, el verso 15 y 17. Éxodo capítulo 1, verso 15 y 17. Este es un texto bastante conocido. Éxodo 1, verso 15 y 17. Dice así la palabra de Dios. Y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y le dijo:
cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el lecho del parto, si es un hijo, le daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. El mandato de este dictador llamado Faraón era que tenían que matar a los niños varones que nacían de las mujeres hebreas y dejar vivir a las niñas mujeres que nacían. Pero estas parteras desobedecieron a Dios a costa de su vida, porque era un dictador y podía haberlas matado, pero Dios las bendijo y las protegió a ellas. Desobediencia. Por encima de esta ley anti-bíblica o cristiana estaba la ley de Dios, la preservación de la vida. Se puede aplicar hoy día para el aborto también. En todo este debate que hay, el aborto es parte de tu cuerpo, no estás matando a alguien, etcétera, etcétera. Pero en conclusión, obviamente es quitarle la vida a un niño. Un médico cristiano, si hubiera una ley, una norma, ¿debería obedecerla? Bueno, la respuesta es obvia, no. Y se puede aplicar para la eutanasia también, que ya hay dos casos, o un caso aquí bien conocido en el Perú. Bueno, un médico creyente tendría que desconectarle, no lo sé, a la persona que está pidiendo a gritos que no quiere continuar viviendo. Bueno, la respuesta bíblica es no. Y si le despide el trabajo, gloria a Dios, Dios puede darle otro mejor trabajo. En este caso, Faraón manda a hacer lo que Dios ha prohibido. Hay otro caso que se encuentra en el libro de Daniel. Esta es una historia bien conocida, capítulo 3, versos 16 y 18. Pueden, por favor, acompañarme en esta lectura. Daniel capítulo 3, versos 16 y 18. Dice así este texto. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Otro dictador que manda lo que Dios ha prohibido, adorar su estatua de este dictador. Y ellos le dicen muy bien, mira, Dios puede liberarnos. Y si no desea liberarnos igual, no podemos arrodillarnos delante de tu estatua a costa de nuestra vida. Claro, a veces los creyentes ponemos argumentos cobardes, pusilánimes, excusas, y nos sometemos a la opresión de la autoridad del Estado cuando va en contra de la voluntad de Dios. Bueno, algo así creo que no va a suceder hoy en día, ¿no? Ahora nadie levanta estatuas aquí en el Perú, creo, ¿no? Estamos en el siglo XXI, ¿quién se va a arrodillar a una estatua? Aunque sí hay, ¿no? También. Imagínate, ¿no? Si te hacen cargar por ahí una virgen, ¿no? Un santo. Sucede, sí, a mí me ha sucedido en el pasado, ¿no? Es complicado, ¿no?
Pero el mandato es esto: Dios, el creyente tiene que obedecer en primer lugar a Dios. Y tiene que tener claridad en este asunto. Desobediencia. Claro, la amenaza: ahora me van a botar el trabajo y te vas a morir si no trabajas una semana. ¿Acaso Dios no es misericordioso para sostenerte? También en Daniel hay otro caso, con Daniel mismo, cuando prohíbe que ore, y Daniel lo desobedece y lo acusa. Bueno, los dedos acusadores siempre van a estar sobre el creyente, ¿no? Siempre están observando qué hacemos o no, o qué decimos o qué no decimos para acusarnos. Pero vayamos al Nuevo Testamento, dejemos el Antiguo Testamento, hay otros casos allí. Vayamos a Hechos, veamos solamente Hechos, el capítulo 4, versos 18 y 20. Te dirá: sí, pero eso pasó pues hace varios miles de años atrás. Pero en Hechos también hay un caso, ¿no? Hechos 4, versos 18 al 20. Hechos 4, 18 al 20. Dice así las Escrituras: cuando lo llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan, le dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Claro, aquí les amenazan, ¿no? Les amenazan. Ellos estaban proclamando el Evangelio de Cristo. Y los poderes restringidos de este estado sometido al Imperio Romano, el poder religioso en este caso, les llama a pedir cuentas y les prohíben: no pueden ustedes hablar de Jesucristo. Bueno, esto suena muy actual también, ¿no? Cuando se trata de estos temas en nuestra sociedad y salen los congresistas y otros sabios y expertos. Los pastores y sacerdotes arrincónense ahí en sus cuatro paredes, pero no tienen derecho para hablar sobre esto. Y claro, los evangélicos tenemos miedo, pues, de enfrentarnos al gobierno, o no tanto desobedecer esas leyes, o discutir esas leyes, que nos competen también y que se oponen a los mandatos de Dios. Pero aquí hay un caso, y ellos dicen: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Quién es nuestro rey? Jesucristo. ¿A quién es más importante obedecer cuando el poder del Estado se ha extralimitado y va en contra de los mandatos de Dios? Tenemos que obedecer a Jesucristo. Tiene implicancias en nuestra vida personal, es decir, en el trabajo, en la familia, la marginación, el señalamiento, las burlas. Por supuesto que sí. Pero eso no debe amilanar como creyentes. Eso es dar un testimonio muy triste como creyentes. Entonces hay varios casos. Entonces la conclusión es esto: Dios ha establecido el Estado. Dios ha delegado poder a las autoridades civiles. Pero ese poder no es limitado. Hay esferas en la sociedad donde no debería intervenir a menos que haya injusticia, desorden y se extralimite el pecado. Hay que obedecer a la autoridad civil siempre y cuando cumpla el propósito divino de aplicar la ley y el orden en la sociedad. Pero cuando el Estado abusivamente promulga e impone leyes
en contra de los mandatos de Dios, los creyentes estamos llamados a no obedecerlos, sino a desobedecerlos. Y hay que atenerse a las consecuencias. Entonces, la forma como proceder es otro tema que no vamos a abordar aquí, lo dejaremos para un estudio en algún momento. No significa que usted agarre pues un lanzallamas y vaya y destruye el Congreso, ¿no? O el Palacio de Gobierno, no lo sé, de ninguna manera. Dios ha establecido canales adecuados, que no es la violencia obviamente para el creyente. Pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Dios ha establecido un estado donde hay estamentos adecuados, donde se canalizan los pedidos, reclamos, debates, etcétera, etcétera. Entonces, amados hermanos, Dios ha establecido el estado para el bien común, para premiar al que hace el bien y castigar al malo. Y que ese estado tiene límites que han sido impuestos por Dios. Pero como creyentes nosotros estamos en la obligación de obediencia siempre y cuando cumple su propósito. Obviamente los creyentes tenemos deberes, muchos deberes, voy a mencionarlos brevemente. Las Sagradas Escrituras nos llaman a los creyentes a estimar a nuestras autoridades y reverenciarles como a ministros de Dios. También uno de nuestros deberes es que no debemos de pronunciarnos de una manera agresiva contra el Estado o hablar cosas inapropiadas acerca de nuestros gobernantes. En tercer lugar, el ciudadano tiene que rendir obediencia al gobierno, como lo hemos mencionado, en todo aquello que es lícito. En cuarto lugar, los creyentes estamos en la obligación de prestar servicio al gobierno, en cualquier área o esfera. En quinto lugar, la Biblia insiste en que los creyentes tenemos que orar por nuestros gobernantes, aún por aquellos que son contrarios a la fe. Entonces tenemos varias tareas, varias responsabilidades como creyentes, pero tenemos que delimitar con claridad qué hacer en situaciones donde el gobierno se extralimita en su autoridad. Que Dios les bendiga ricamente, amados hermanos.